Excelentísima señora Canciller de la República de Alemania, excelentísimos señores presidentes del Gobierno español y del Govern de les Illes Balears, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, en primer lugar deseo darles la bienvenida y agradecerles su participación en esta ceremonia de entrega del Premio Nueva Economia Fórum 2008, otorgado a la doctora Angela Merkel, Canciller de la República de Alemania. En primer lugar, y de modo muy especial, hemos de reconocer la colaboración del Govern de les Illes Balears para la celebración de esta ceremonia. Desde su constitución en el año 2000, Nueva Economia Fórum se ha convertido en la organización de debate de referencia en España, caracterizada por su independencia, su carácter abierto, su pluralidad y su voluntad de contribuir a que, a través del diálogo y la difusión de ideas y propuestas constructivas, la sociedad española pueda encontrar cauces de concordia y prosperidad y juegue un papel activo como miembro de la Unión Europea, como aliado esencial de los países de Iberoamérica y como protagonista activo de la comunidad internacional. Hasta ahora, los Premios Nueva Economia Fórum al Desarrollo Económico y la Cohesión Social fueron instituidos en 2003 y han sido recibidos por el presidente de la Comisión Europea, el excelentísimo señor don José Manuel Durão Barroso, el presidente del Parlamento Europeo, entonces el excelentísimo señor don Josep Borrell, la presidenta de la República de Chile, excelentísima señora doña Michelle Bachelet, el presidente del Banco Central Europeo, excelentísimo señor Jean-Claude Trichet, el gerente del Fondo Monetario Internacional, entonces el excelentísimo señor don Rodrigo Rato, los ponentes de la Constitución española y el empresario don Florentino Pérez. Nueva Economia Fórum desea renovar hoy ante ustedes su compromiso de seguir adelante con renovada ilusión y con el gran esfuerzo del equipo de profesionales y colaboradores de nuestra organización, del círculo de confianza y de los patrocinadores, a los que también deseo expresar el más sincero y afectuoso reconocimiento. En primer lugar, intervendrá el excelentísimo señor don Francesc Antich, presidente del Govern de les Illes Balears. Senyora Cancellera de la República Federal d'Alemanya, senyor president del Govern d'Espanya, autoritats, senyores i senyors. Las Islas Baleares, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera han sido a lo largo de su historia tierra de encuentro y de acogida. Es una realidad que nos lleva a congratularnos de que haya sido esta la comunidad escogida para celebrar la cumbre hispano-alemana. Un honor al que se suma que el Foro de Nueva Economía haya elegido el edificio histórico de la Lonja de Palma para la entrega del premio a la cohesión social y desarrollo económico a la canciller Angela Merkel. Una persona que ha contribuido a la construcción de una Europa moderna, cohesionada e integradora. Nos satisface enormemente esta visita por los lazos que unen Alemania con Baleares y especialmente con Mallorca. Alrededor de 4 millones de turistas alemanes eligieron en 2007 Baleares para pasar sus vacaciones. Las islas son destino favorito de los germanos desde hace décadas. Además, son muchos los ciudadanos de Alemania que nos han escogido para pasar largas temporadas o instalarse de forma definitiva. El buen clima, la profesionalidad de los empresarios y trabajadores y las excelentes conexiones aéreas que existen entre Mallorca y Alemania son suficientes atractivos para hacer de nuestra isla una opción excepcional para el descanso y el ocio. Y desde aquí reivindicamos la imagen que hace más de un siglo transmitió una persona de cultura germana que quedó fascinada por la isla y que gracias a su obra dio a conocer al mundo la belleza, la cultura y la idiosincrasia de estas islas. Me refiero al archiduque Luis Salvador de Habsburgo, cuya huella aún permanece viva en Mallorca. Su fascinación por los valores naturales de la isla es el sentimiento que pretendemos que perdure en la memoria de nuestros huéspedes. Pero nuestro deseo va más allá, porque Baleares es, como digo, tierra de encuentro y acogida que sustenta sus valores en su gente emprendedora y que proyecta su horizonte hacia un crecimiento sostenible que garantice un futuro social y económico de progreso
que garantice, en definitiva, la cohesión social. Progreso y cohesión social a los que está contribuyendo de forma muy importante el Gobierno de España. Anhelamos que los lazos que nos unen sigan profundizando en el conocimiento mutuo y en la estima que por estas islas tiene el pueblo alemán, que siempre ha sido, es y será bienvenido a esta comunidad autónoma, porque la fidelidad que han demostrado desde hace décadas como visitantes ha contribuido sin duda a la prosperidad de nuestras islas. Canciller Merkel, presidente Rodríguez Zapatero, os agradezco en nombre de los ciudadanos de las islas que hayáis elegido Baleares para este importante encuentro, dando relevancia de este modo a una comunidad que aspira a ser conocida no solo por su belleza, sino que pretende ser, desde la solidaridad, el diálogo y la diversidad, referente del progreso económico y social en un mundo de cada vez más globalizado. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra a continuación el presidente del Gobierno de España, excelentísimo señor don José Luis Rodríguez Zapatero. Muchas gracias al presidente del Foro Nueva Economía, José Luis Rodríguez de León. Muchas gracias, presidenta del Parlamento, alcaldesa de Palma, ministros, ministras, presidente del Gobierno de Baleares, Canciller Merkel. Es para mí un motivo de profunda satisfacción tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes en esta ceremonia de entrega del premio del Foro Nueva Economía a la Canciller de Alemania, Angela Merkel. Primero, porque entiendo que con su concesión se hace un justo reconocimiento a su trayectoria política, a la gestión de su Gobierno, que merece mi respeto y admiración. Y, en segundo lugar, porque veo en este premio a Angela Merkel un gesto más, una nueva voz que desde España y su sociedad civil expresa un sentimiento de afecto hacia el pueblo alemán. Felicidades, Canciller Merkel, por este premio, que es merecido por tu compromiso con la libertad y con Europa. Y felicidades al pueblo alemán, al que España debe tanto. Gracias por haber comprendido siempre que España y Alemania, sin ser vecinos, somos países próximos en nuestra historia, en nuestros valores y en nuestro compromiso con el futuro de Europa y del mundo. Esa felicitación se ha de extender al Foro Nueva Economía, por su capacidad para promover el debate político y el liderazgo sobre el debate político y económico, y por su acierto en la concesión de este premio que simboliza la sensibilidad de nuestros empresarios a la hora de contemplar la realidad de la nueva Alemania. Querida Angela Merkel, a menudo en tus discursos hablas de la importancia de la libertad y añades que nunca debemos darla por supuesta, que no hay que descuidarse cuando se trata de preservar nuestros derechos y nuestra democracia. Entiendo que este mensaje está siempre de actualidad, que la libertad, la igualdad y el Estado de Derecho se conquistan o se pierden cada día. Nuestra historia así nos lo recuerda. Cuando las calles de Berlín Este se daban de bruces con el muro de la represión,
la libertad y la democracia en Europa no eran completas. Cuando en España las libertades no estaban garantizadas, el ideal de Europa tampoco podía cumplirse plenamente. Por estas experiencias diferentes, pero muy próximas, tenemos en España una gran simpatía por su trayectoria y por el proyecto de la Alemania reunificada, reconstruida sobre lo mejor de sus valores y de su tradición. España y Alemania compartimos no pocas páginas de nuestra historia. Desde siempre nuestros artistas e intelectuales se han respetado y admirado. Nuestras lenguas han conformado la modernidad, pero nunca como en estas últimas décadas nuestros pueblos se han beneficiado tanto de la profunda corriente de solidaridad entre nuestros estados. La España democrática debe mucho al apoyo de Alemania, cuya valedora de nuestra adhesión a la Unión Europea y como principal contribuyente a los fondos estructurales y de cohesión que permitieron una profunda reforma de nuestras infraestructuras. Sin la solidaridad de Alemania y de Europa, la España actual, próspera y segura de sí misma, no sería la misma. A esta España de hoy le interesa reconocer la ayuda recibida para asumir ahora sus plenas responsabilidades en Europa, cuando nuestra renta supera ya la media comunitaria. La España de nuestros días sabe muy bien con quién y cómo debe trabajar por el futuro de Europa. Y en este caso, pruebas hay para demostrarlo, la asociación con Alemania resulta prioritaria. No entendemos Europa, Canciller Merkel, como un mercado de oportunidades en el que gana quien menos da y más recibe. Para España, Europa es un proyecto vinculado a la prosperidad de nuestros ciudadanos, a nuestra estabilidad y seguridad y a los principios y valores democráticos más profundos. España y Alemania compartimos este europeísmo en sus principios y en sus realidades concretas. Por ello hemos trabajado sin reservas y con la máxima honestidad para conseguir un nuevo tratado para una Europa más eficaz y más democrática. España apoyó con fuerza la presidencia alemana de la Unión Europea y Alemania no nos defraudó. Justo reconocer que el acuerdo alcanzado se debe en buena medida al buen hacer y a la confianza de la canciller Merkel para desarrollar todo el proceso. Hemos trabajado bien para tener un nuevo tratado, pero nos queda mucho por hacer. Nuestros ciudadanos quieren respuestas eficaces a sus problemas, quieren que Europa se les haga visible. Es el momento para que la ambición del proyecto europeo se traduzca en nuevas políticas, en temas como la energía, la lucha contra el cambio climático, la innovación y la inmigración. Hoy hemos hablado de todas ellas en nuestro encuentro, en esta tan bella ciudad de Palma, y seguiremos cooperando para llevarlas a buen término en el futuro. Los retos son oportunidades y se afrontan con determinación. La globalización es una realidad incuestionable que debemos asumir y conformar con nuestros valores. La canciller Merkel ha sido siempre una voz autorizada en estos temas. En las presidencias alemanas de la Unión Europea y del G8 consiguió dar un impulso fundamental a las negociaciones sobre el control de las emisiones contaminantes y puso a Europa en la vanguardia del compromiso como ejemplo a seguir en el horizonte de 2020. Este es el papel que queremos para Europa en los grandes debates multilaterales. Esta es la Europa en la que queremos trabajar y en la que tenemos puestas nuestras esperanzas. España ve en Alemania un socio fundamental para el crecimiento económico de la eurozona, un ejemplo en las políticas de innovación que queremos incorporar a nuestro tejido económico, un interlocutor fiable en el desarrollo de una política global de inmigración que ponga énfasis en la integración digna de los inmigrantes en nuestras sociedades y que asuma sus responsabilidades en los países de origen y tránsito, ya sea en África o en la frontera este de la Unión.
Nuestros intereses coinciden y se complementan. La centralidad y la dimensión política y económica de Alemania le permiten una presencia particularmente activa en los nuevos Estados miembros del este de Europa y le confieren un papel clave en el diálogo con Rusia. Igualmente, España puede ofrecer a Alemania un análisis más próximo de los problemas de la región mediterránea o de la situación de América Latina. Juntos, Alemania y España debemos llevar a la Unión Europea a asumir sus responsabilidades en el ámbito internacional como un factor de paz y estabilidad. Firmes defensores de la Autoridad de Naciones Unidas y bajo su mandato, nuestras tropas se encuentran destacadas en Afganistán, en Líbano o en Kosovo. Nuestra historia nos ha enseñado a preservar la paz y a reconstruir la convivencia sobre la tolerancia del otro. Pero los gobiernos no pueden sustituir a sus sociedades. De nada servirían nuestras palabras hoy aquí si nuestros pueblos se ignoraran. Y afortunadamente la realidad es muy distinta. Me atrevería a decir que apabullante. Alemania es el primer país de origen de nuestras importaciones y el flujo de inversiones en ambos sentidos crece a muy buen ritmo con un auge en los últimos años de la inversión española en Alemania. Pero además, el contacto entre nuestras gentes es muy intenso. Más de 10 millones de turistas alemanes viajan cada año a España y las universidades españolas son las más solicitadas por los estudiantes alemanes del programa Erasmus, lo cual dice mucho de los turistas y de los jóvenes alemanes. Cada uno de nuestros países ha acogido históricamente a nacionales del otro. Primero en los años 60, con la fuerte inmigración de más de 300.000 españoles en Alemania y hoy con los más de 160.000 alemanes que tienen su residencia habitual en España. Es evidente, Canciller Merkel, que con estos datos y conociendo la realidad de esta acogedora isla de Mallorca en la que viven tantos de sus conciudadanos, puede hoy sentirse aquí como en su propia casa. Tenemos pues todo a nuestro favor para establecer una asociación estratégica entre nuestros países que responda a estas expectativas. Nuestros jóvenes han de crecer sintiéndose cercanos en sus inquietudes y en sus sueños, aprendiendo nuestras respectivas lenguas, participando en los proyectos empresariales comunes, conociendo nuestras tierras, sus gentes, sus culturas, disfrutando de nuestra diversidad y del hogar común que es Europa. Así entendemos el futuro de las relaciones entre España y Alemania y estoy seguro que no nos faltarán voluntad política ni imaginación para alcanzar nuestros objetivos. Señora Canciller, su coraje en la defensa de la libertad, su respeto por la tolerancia son argumentos suficientes, magníficos, para justificar el premio que le otorga el Foro Nueva Economía. De ambos ha dado sobradas pruebas. Permítame que le añada uno más: la profunda amistad entre nuestros dos países, entre Alemania y España. Por todo ello, felicidades de nuevo y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, presidente. Mediante consulta a los miembros de su círculo de confianza y atendiendo a su clara vocación europeísta, Nueva Economía Fórum acordó conceder el Premio al Desarrollo Económico y la Cohesión Social en su edición de 2008 a la Canciller de la República de Alemania, excelentísima señora doña Angela Merkel, en reconocimiento a su extraordinario carisma de estadista y por su decisiva contribución en el proceso de construcción europea. Al mismo tiempo, se personifica en la doctora Merkel la gratitud que la nación y el pueblo de Alemania merecen por su histórica amistad y por su trascendental apoyo al progreso de España y al bienestar de sus ciudadanos. Querido presidente del Gobierno de España, de nuevo y de un modo especial le agradecemos que nos haya concedido el honor de presidir esta ceremonia
y le ruego que acepte entregar el Premio Nueva Economia Fórum 2008 a la excelentísima señora doña Angela Merkel. El diploma, con marco de plata, cincelada por artesanos españoles, ha sido confeccionado por los calígrafos de la Villa del Libro de Urueña. Señor presidente. Muy bien. Tiene la palabra finalmente la doctora Merkel. Enhorabuena. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber José, sehr geehrte Minister, sehr geehrter Herr Präsident der balearischen Regierung, sehr geehrter Herr Präsident des Nueva Economica Fórum und vor allen Dingen Sie, meine Damen und Herren, guten Nachmittag. Dankeschön, dass Sie alle so zahlreich gekommen sind. Und ich möchte allen Vertretern dieser wunderschönen Insel Mallorca, der Bürgermeisterin von Palma, der Präsidentin, alles Gute wünschen und herzlich danken für den warmen, freundschaftlichen Empfang, den wir hier auf dieser wunderbaren Insel bekommen haben. Ich darf Ihnen verraten, ich bin zum ersten Mal auf Mallorca. Ich bin damit eine Minderheit in Deutschland. Aber mir gefällt es, wie wohl allen Deutschen, auf dieser Insel wunderbar. Und deshalb danke ich dem spanischen Ministerpräsidenten, dass er die deutsch-spanischen Konsultationen genau auf diese wunderschöne Insel gelegt hat, die etwas aussagt über die Beziehungen unserer beiden Völker. Aber ich darf Ihnen auch verraten, auf dieser Insel, dass wir uns selbst mit denen auf dem Festland in Spanien richtig gut vertragen. Lieber José, ich komme auch gerne wieder nach Madrid, ohne Mallorca zu vergessen. Ich darf Ihnen auch verraten, dass mein Wahlkreis in Deutschland die größte Insel Deutschlands umfasst, die ich selbstverständlich auch als die schönste Insel empfinde. Und insofern, auch wenn ich noch nicht auf Mallorca war, so habe ich doch ein gutes Gefühl für das Leben von Insulanern, die immer etwas Besonderes sind. Und Sie hier auf Mallorca dürfen sich zu Recht so fühlen. Nun ist es vielleicht richtig und gut, dass der Preis des Nueva Economica Fórum in diesem Jahr einmal nicht in Madrid vergeben wird, sondern dass wir ein bisschen auch in die Regionen gewandert sind. Denn ich bin mir der Ehre bewusst, diesen Preis zu bekommen, aber ich glaube, Sie haben als eine Organisation, die ja noch recht jung ist, sich etwas ganz Interessantes vorgenommen. Sie haben sich vorgenommen, gesellschaftliche Debatten voranzutreiben, etwas über die Kohärenz in unseren Gesellschaften zu sagen, über den Zusammenhalt, über die wirtschaftliche Kraft. Und vielleicht ist das ja eine Aufgabe, die so etwas wie die zweite Stufe der europäischen Einigung ist. Die erste Stufe der europäischen Einigung, das war ein Friedenswerk nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den schrecklichen Zeiten, den unglaublichen Opfern, die Kraft zur Versöhnung, erst unter ganz wenigen Staaten, später unter 15 Mitgliedstaaten und heute mit 27. Der Frieden ist heute für uns normal geworden. Mit der Erweiterung des Schengen-Abkommens können wir heute von Estland bis Portugal frei reisen in einem Europa, das viele seiner Vorurteile überwunden hat. Und insofern wächst die junge Generation ganz selbstverständlich in eine Welt des Friedens hinein, die leider an den Außengrenzen der Europäischen Union sehr schnell auch wieder endet. Das heißt, auch der Friede auf der Welt
muss weiter erkämpft werden. Auch dafür müssen wir weiter arbeiten. Und dafür sind wir, die Europäer, natürlich insofern ein hoffnungsvolles Beispiel, als wir es nach Jahrhunderten der Auseinandersetzungen miteinander jetzt geschafft haben. Wir sollten aber auch viel Geduld mit anderen haben auf der Welt, die darum noch kämpfen, denn wir selber haben Jahrhunderte gebraucht, um so weit zu kommen. Und jetzt stehen wir, und deshalb spreche ich von der zweiten Stufe, vor der Aufgabe, als Europäische Union unsere Interessen, unsere Werte in einer zusammenwachsenden Welt unter den Bedingungen der Globalisierung zu erläutern, darzustellen und auch für diese Werte zu kämpfen. Und wir stehen vor der Aufgabe, diese Werte zu bewahren, soweit sie unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt beschreiben. Wir nennen das in Deutschland die soziale Marktwirtschaft. Auf jeden Fall ist es ein Modell des Ausgleichs, ein Modell der Solidarität, der Gerechtigkeit und der Freiheit. Dreier gleichberechtigter Säulen. Und wenn wir am Anfang des 20. Jahrhunderts noch jeder Vierte auf der Welt ein Europäer war, dann wird am Ende des 21. Jahrhunderts nur noch jeder 14. Mensch auf der Welt ein Europäer sein. Und Sie hier in Spanien erleben diesen Wandel viel näher zum Teil als wir in Deutschland. Aber genau dieser Wandel zeigt auch, dass es richtig ist, dass wir uns zusammengeschlossen haben in einer Europäischen Union und die gesellschaftlichen Debatten nicht mehr allein national führen, sondern sie ausweiten und unsere Erfahrungen austauschen. Und genau das ist ja auch der Sinn von deutsch-spanischen Regierungskonsultationen, dass wir im breiten Umfang von der Außenpolitik über die Verteidigungspolitik zur Integration, zu den Fragen der Migration unsere Interessen austauschen, uns besser verstehen lernen und indem wir uns verstehen lernen, auch die Kraft haben, andere auf der Welt zu verstehen, weil auch wir unterschiedliche Interessen teilen und trotzdem gemeinsame Werte. Und deshalb finde ich es spannend, dass Sie all Ihre Preise verliehen haben, immer im Geist dessen, wie können wir Menschen, die mit uns die Werte teilen, ehren und damit natürlich stellvertretend Bemühungen, Bewegungen vieler andere Menschen auch berücksichtigen, die sich für das Gemeinsame einsetzen. Und deshalb nehme ich diesen Preis entgegen, als Antwort auch auf eine deutsche Ratspräsidentschaft, in der wir nur erfolgreich sein konnten, weil uns gemeinsam geeint hat, mit dem spanischen Ministerpräsidenten, mit dem französischen Präsidenten, der im Wahlkampf war und gesagt hat, ich will einen vereinfachten Vertrag, mit den Osteuropäern. Es waren schwierige Kompromisse, aber zum Schluss war es ein gemeinsames Interesse, endlich einen Vertrag hinzubringen, mit dem wir als eine Gemeinschaft von 27 Ländern wieder in der Lage sind, unsere Interessen nach außen zu vertreten. Mit diesem Vertrag werden wir arbeitsfähig. Wir können Entscheidungen treffen. Wir werden einen Ratspräsidenten haben. Mal sehen, wie wir uns über den freuen, ob uns das immer recht ist als Premierminister und Kanzler, dass da einer ist, der für uns spricht. Das sind wir ja eigentlich nicht gewöhnt. Aber wir werden einen hohen Außenbeauftragten haben, der auch eine Stimme Europas ist. Und insoweit wird Europa für andere Kontinente besser wahrnehmbar sein. Und wir haben ein System gefunden, in dem wir gerecht abstimmen können, unsere Interessen bündeln können, nicht immer auf den Langsamsten angewiesen sind. Es ist ja nicht einfach für stolze Nationen, wie das Spanien ist, wie das Deutschland ist, darauf zu verzichten, dass man Einstimmigkeit einfordert.
Das ist ja ein Verzicht auch an nationaler Souveränität zugunsten der gemeinsamen Interessen. Und zum Schluss haben alle zusammengearbeitet. Und dafür möchte ich dir, lieber José, ein ganz herzliches Dankeschön sagen, dass das möglich war, genauso wie vielen anderen. Und so ist die Zukunft der Europäischen Union letztlich davon abhängig, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Europa verstehen. Und deshalb können Politiker alleine nicht für dieses Europa einstehen, sondern wir brauchen Menschen wie Sie, die gesellschaftliche Debatten anstoßen, die uns manchmal daran erinnern, wenn wir zu fern von den Menschen werden und die das, was wir wollen, in die Bevölkerung hineintragen. Und deshalb ein ganz herzliches Dankeschön Ihrem Forum, dass es diese Debatte führt und dass es sie nicht verengt auf Spanien führt, sondern dass Spanien mit diesem Forum zeigt, auch ihre Zukunft ist, wie viele das in Deutschland sehen, im Grunde unsere gemeinsame Zukunft, eine europäische. Wir sind Nationen und wir sind Europa. Und es ist für jeden von uns, sind es zwei Seiten einer Medaille. Und deshalb allen Ihren Mitstreitern, die vielleicht nicht alle heute hier nach Mallorca kommen konnten, ein ganz herzliches Dankeschön für diese bürgerschaftliche, gesellschaftliche Initiative. Ich werde in Deutschland darüber sprechen, dass es in Spanien so etwas gibt. Und vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, sich mit ähnlichen Bewegungen in Deutschland zusammenzusetzen. Wir haben vieles gemeinsam in unserer Geschichte. Der Ministerpräsident hat eben daran erinnert, wir haben uns auch oft geholfen in der Geschichte. Und auch wenn zwischen uns noch ein bisschen andere Länder sind, so sind wir uns doch eng verbunden. Und José hat heute bei der Pressekonferenz gesagt, die Deutschen haben einen guten Geschmack bewiesen, indem sie so zahlreich nach Mallorca kommen. Ich glaube, da hat er recht. Aber die vielen Menschen, die vielen Touristen, sie sind auch eine Brücke zwischen unseren beiden Ländern. Und die Freundschaft zwischen Ländern lebt immer auch von den menschlichen Beziehungen. Und deshalb nehme ich diesen Preis auch als einen Teil der vielen Menschen, die Spanien gerne haben, die Spanien freundschaftlich verbunden sind, die ihre Natur lieben, die ihre Kultur lieben. Und lassen Sie uns die Brücken zwischen unseren Ländern noch enger gestalten. Herzlichen Dank.